Quisiera presentar algunos de los libros que hemos escrito sobre las temáticas que abordamos en este programa. Y el primero de ellos, sin lugar a dudas, es el Manual de Almohada, un libro que estamos convencidos que le puede cambiar de manera radical la forma de vivir y experimentar la sexualidad. Es un libro que está diseñado para estar en el cuarto marital. Siempre decimos que debajo de la cama, debajo de la almohada, debajo del catre o debajo del colchón, porque su hábitat es el lecho del amor. De igual manera, el Manual de Almohada Rojo, que es un libro dedicado al sexo oral. Imagínense qué lujuria, todo lo que se puede aprender con estos libros. También hemos escrito sobre temas muy importantes para la familia. Tenemos libros que tratan sobre el virus del papiloma, las enfermedades venéreas, las enfermedades del seno. Estamos hablando también de libros sobre el SIDA y la eyaculación precoz y las cirugías que las mujeres tienen que enfrentar, como las cesáreas y las histerectomías. Estos libros usted los puede conseguir marcando el 8-310-3001. También lo encuentra en la librería Lehmann, Librería Internacional, Librería Universal, y además tenemos 80 puestos en todo el territorio nacional para que usted los consiga. Vamos con la frase sexual de la semana. Un buen padre vale por 100 maestros. Juan Jacobo Rousseau. Mi padre fue quien me enseñó a encontrar en la tristeza una esperanza. Mi padre fue quien me mostró. Sí, tiene muchísima razón Rousseau. Tenemos que recordar que es un doctor de la educación. Tenemos que recordar que fue Rousseau quien escribió Emilio. Tenemos que recordar que es una de las mentes más brillantes en la cultura occidental. Y precisamente cuando hablamos de educación, hablamos de pedagogía y hablamos de los niños, Rousseau surge como una de las figuras más importantes que calaron de manera absoluta, de manera total, la educación en todas sus manifestaciones. ¿Y por qué es importante esta frase? Tenemos que recordarla. Los padres no podemos delegar la formación de nuestros hijos a las escuelas o a los colegios. En nuestra sociedad, las escuelas y los colegios, a lo sumo, le dan información. En el mejor de los casos, lo que van a brindar es conocimiento, pero la formación como tal corresponde a la familia. Es más, muchas familias ya se han dado cuenta y están preocupados, porque es más bien en la escuela y en el colegio donde los niños adquieren conductas que no van con el buen vivir de la familia, con el buen vivir social. Un padre es mejor que 100 maestros. Óigase bien, un padre representa muchísimo más que la educación misma. Y en nuestra sociedad como que hemos olvidado eso, hemos olvidado la importancia de la figura paterna. Por eso en este programa vamos a hablar de los secretos de la paternidad. Todo aquello que los padres fueron aprendiendo y que la ciencia recopiló. Es decir, la ciencia se dio a la tarea de ir a recoger este testimonio y aquel y ver cómo esas enseñanzas de los padres que se transmitieron de generación en generación tenían efectos positivos en los hijos. Decíamos en el primer segmento que antes las familias eran numerosas. Imagínese usted lo que es tener 12, 14 o 16 o 18 hijos. Decíamos que probablemente por ahí del cuarto hijo ya todos los miembros de la familia eran doctos, eran realmente sabios en cómo educar al infante. Esas enseñanzas son las que recogió la ciencia. Y las recogió porque hoy los padres tienen una enorme cantidad de preocupaciones, tienen también una enorme cantidad de preguntas, tienen también una enorme cantidad de razones inciertas sobre lo que le puede acontecer al hijo. A veces no saben si lo que están haciendo está bien o está mal. A veces no saben cómo estrechar los vínculos. Por eso vamos a analizarlo. Y lo primero que tenemos que recordar es qué son nuestros hijos. Porque en Costa Rica los hijos son nuestros ojos. Es decir, en nuestra sociedad los niños tienen un lugar primordial. Para todos es muy importante la infancia. Esto es algo que nosotros como país no tenemos que trabajar.
Los hijos son nuestros ojos. Pero también hay una faceta que a veces se olvida, y es que para el niño, óigase bien, para el niño el padre es un ser poderoso. El padre ante los ojos del niño emerge como un ser poderoso, que le transmite seguridad y también le transmite orgullo. Estos son el cóncavo y el convexo. Un niño que es para nosotros nuestros ojos, y a los ojos del niño somos seres realmente protectores, somos seres importantes. Por eso es que celebramos este día, el Día del Padre. Por eso es que es tan importante, porque lo entendemos como una protección a lo largo de la vida. Pero surge la pregunta, son muchos los que se preguntan, ¿cómo puedo estrechar los nexos con mi hijo? Y es que se entiende que la madre, con el embarazo, con el parto, con la lactancia, va creando un vínculo muy estrecho. Y a veces el papá se pregunta, ¿y yo cómo hago? Los estudios son claros en mostrar que simplemente consiste en incrustar al niño en las actividades del cada día, en incrustar al niño en esas actividades que se hacen de mañana, tarde y noche. Eso es lo que pretendemos. Y probablemente una de las partes más importantes es el juego. Queremos que los padres jueguen con los hijos y sobre todo aquellos juegos de contacto. Que no se nos ocurra jugar un Atari, un Nintendo, un PlayStation, no. Que juguemos fútbol, que juguemos luchitas, que juguemos todo lo que implica el contacto corporal. Recordemos que la piel es el órgano del cariño y precisamente en ese contacto es donde se va creando ese nexo entre padres e hijos. También se olvida, quizás el escenario más importante de todo el hogar en la formación de los hijos sea la mesa. Sí, la mesa tiene que ser un lugar de regocijo, donde se comparte la comida. Al inicio la papilla, que se la vamos a dar con cuchara, que vamos a jugarle del avioncito, que probablemente él va a hacer trompitas y nos va a llenar la corbata o la camisa del trabajo. Luego hay que compartir la sobremesa. Ojalá que los domingos los desayunos sean grandes y que sean en la casa. No se le ocurra que sea en la transnacional de la esquina. No, es fundamental que se comparta la mesa y una gran tertulia cada vez que comemos en la casa. Recuerden, la mesa es el escenario más importante en la vida del infante y ahí es donde los padres pueden establecer aún un vínculo más estrecho. Pero también los niños tienen problemas. Tienen problemas y casi siempre con las tareas y las asignaciones. No queremos que los papás terminen haciendo, no. Algunas veces el papá saca 2 o 3 veces el 6º grado porque tenía 3 hijos y en cada uno tuvo que hacer todas las tareas. Pero sí queremos que el padre le ayude, que el padre apoye al niño en las faenas escolares. Eso le va a dar más seguridad, le va a dar la certeza de que cuenta con una figura protectora. A veces también nos come el machismo ridículo. Y hoy que es el Día del Padre, tenemos que decir que no le vamos a hacer caso a aquellas viejas concepciones. Es momento de que aquellas faenas, probablemente cambiar las mantillas, probablemente despertarse a medianoche para sacarle un erupto o un pedo que tiene atravesado el chiquillo. Eso pasa todos los días. Eso también lo pueden hacer los padres. Y aunque hoy no lo creamos, el niño se da cuenta. Y ese niño va creando un ligamen con el padre que probablemente se mantiene a lo largo de toda la vida. Antes se creía que eran actividades típicas de la madre. Antes se creía que eso solo lo tenía que hacer mamá. Probablemente por eso es que el nexo entre la madre y el hijo por mucho tiempo era más intenso que el del mismo padre. Hoy esa nueva figura, hoy los papás hacen ambas tareas y con eso se van ganando y compartiendo el cariño del hijo entre papi y mami. No es que se quiera más a uno que a otro, es que se quiere a los dos y se quieren muchísimo, muchísimo más. ¿Y qué decir cuando el hijo se incorpora a las faenas del padre? Cuando le ayuda a preparar los zapatos, a ver qué se va a poner, a ayudarle a hacer el nudo de la corbata o a traerle la faja, a sacar la caja de herramientas porque es mecánico o a llevarle la computadora porque trabaja en una oficina. Eso es parte de lo que va ligando al hijo con los padres. Y eso es lo que hace que la paternidad sea una experiencia cumbre. Porque tenemos que entender, para los hijos, los padres son modelos y las conductas que ellos hacen se van impregnando en la psique del infante. Así nos crearon nuestros padres y así tenemos que crear a nuestros hijos. Pero si tenemos que ser claros, tenemos que decir que lo más importante en la vida del infante es, sin lugar a dudas, que papi y mami se lleven bien. Si hay algún legado
que tiene que tener el niño es presenciar constantemente muestras de afecto entre papá y mamá. Que no vaya a ser como esos niños que temen que los padres se separen, que ante una discusión realmente como que sea una nube gris, se apodera de su corazón porque temen que en una que va, en una que viene, él o ella se vayan de la casa. De manera que en este Día del Padre, estos son los secretos que queremos compartir con los aprendices y con los doctos en la materia de la paternidad. Pero veamos en este Sexo Alerta algunas de las funciones de los abuelos. Muchos de nuestros recuerdos más dulces y más bonitos de la infancia están ligados con la experiencia de los abuelos. Vamos a ver qué los hace tan importantes en la vida de sus nietos. Los abuelos le brindan a nuestros hijos un fuerte sentido de pertenencia. Además, les transmiten herencia cultural. Ellos, mejor que nadie, conocen al dedillo la historia familiar. Por todos los años que han vivido, tienen una amplia visión de la vida. Y sobre todo, y tal vez lo más importante, le dan un amor incondicional. Motivos de sobra para decir feliz Día del Padre, abuelito. Momento sí de las interrogantes en este mundo sexual. ¿Problemas de impotencia? Es probable que el médico le recete sildenafil. Permítame recomendarle Sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuántos niños en Costa Rica son reconocidos por sus padres? ¿Solamente el 25%? ¿Un 38%? ¿Será el 50% o el 72%? ¿Será la 1? ¿Será la 2? Ya muchos televidentes están opinando en nuestro nuevo sitio en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para información sobre citas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o al 2280-1933.